Hola, bienvenido a YouScience y continuamos utilizando a la integral definida para resolver cuestiones del movimiento rectilíneo con aceleración variable, en esta ocasión para un movimiento vertical. Y el problema nos dice, un cohete parte del reposo y se desplaza hacia arriba a partir de la superficie de la Tierra. La aceleración vertical del cohete durante los primeros 10 segundos de su movimiento está dada por la siguiente expresión de la aceleración en términos del tiempo, donde la dirección de las y positivas es hacia arriba. Y debemos de resolver dos cuestiones. La primera, ¿cuál es la altura del cohete sobre la superficie de la Tierra en el tiempo de 10 segundos? Y la segunda cuestión, ¿cuál es la rapidez del cohete cuando alcanza una altura de 325 metros sobre la superficie de la Tierra? En este ejercicio se nos ha proporcionado un pequeño bosquejo que resume todas las instrucciones discutidas. De acuerdo con nuestro sistema de referencia, toda magnitud vectorial que tenga dirección hacia arriba la vamos a considerar positiva. Además, como el cohete parte del reposo, entonces su velocidad inicial es de 0 metros entre segundos y su posición inicial con respecto a la superficie de la Tierra es de 0 metros. En la expresión de la aceleración, en la variable del tiempo debemos de utilizar las unidades de segundos, para que al multiplicarse los metros entre segundos al cubo de la constante de 2.80 con las unidades de segundos del tiempo, entonces la aceleración nos quede en unidades de metros entre segundos al cuadrado, lo cual es congruente. Para comenzar a resolver este ejercicio, debemos de recordar que la aceleración no es más que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, si nosotros queremos obtener la expresión de la velocidad en términos del tiempo, debemos de integrar la expresión de la aceleración en términos del tiempo desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, y a esta expresión sumarle la velocidad inicial con la que cuenta el cohete. Sin embargo, como esta velocidad inicial es de 0 metros entre segundos, podemos no considerarla en la expresión para resolver el ejercicio y entonces simplemente enfocarnos en resolver la integral de la aceleración. Para ello vamos a sustituir la expresión de la aceleración sin tomar en cuenta las unidades, ya que el análisis dimensional lo hemos realizado hace unos segundos. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Para resolver esta integral, lo que vamos a hacer es retirar este 2.80 de la integral y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Y simplemente nuestra integral se reduce a la integral de t desde 0 hasta t. Y esto nos va a dar como resultado 2.80 por t al cuadrado entre 2, que todavía falta evaluar desde 0 hasta t. En esta ocasión vamos a realizar varios pasos en conjunto. El primero va a ser dividir 2.80 entre 2, lo cual nos va a dar un valor de 1.40. Y ahora sí, simplemente
evaluamos en t al cuadrado. Recordemos que lo hacemos con el límite superior y t elevado al cuadrado, pues nos va a quedar nuevamente t al cuadrado, menos evaluando en el límite inferior, que en este caso es 0, y 0 al cuadrado, pues sigue siendo 0. Y entonces la expresión de la velocidad en función del tiempo se reduce a 1.40 por el tiempo al cuadrado. Recordemos que del análisis dimensional sus unidades van a ser metros entre segundos, siempre y cuando el tiempo se ingrese en las unidades de segundos. Pero el problema es saber qué posición va a alcanzar el cohete en el tiempo de 10 segundos. Por lo tanto, también debemos de recordar que la velocidad no es más que la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, si nosotros queremos obtener una expresión de la posición con respecto al tiempo, lo que debemos realizar es integrar la velocidad con respecto al tiempo desde un tiempo 0 hasta un tiempo t y adicionar la posición inicial con la que contaba el cohete, pero nuevamente como parte del reposo su valor es de 0 metros y podemos eliminar o dejar de considerar en esta expresión la posición inicial y entonces enfocarnos únicamente en resolver la integral de la velocidad. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Y lo que vamos a hacer a continuación es retirar este 1.40 de la integral. Y entonces la integral que debemos de resolver se reduce simplemente a la integral de t al cuadrado desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Y esto nos va a dar como resultado 1.40 por t al cubo entre 3. Y todavía falta evaluar desde 0 hasta t. Y nuevamente vamos a realizar varios pasos en conjunto. El primero va a ser dividir 1.40 entre 3, que aproximadamente nos va a dar 0.466 y entonces simplemente nos enfocamos en evaluar en t al cubo. Por lo tanto, recordemos que lo hacemos con el límite superior. T al cubo nos va a quedar nuevamente t al cubo menos evaluando en el límite superior, que en este caso sería 0 al cubo. Y 0 al cubo pues nos da 0 y entonces la expresión de la posición en términos del tiempo es 0.466 del tiempo al cubo, donde sus unidades son metros, siempre y cuando el tiempo se ingrese en unidades de segundos. Y entonces podemos resolver la cuestión del inciso A, donde se nos preguntaba la altura del cohete
en el tiempo de 10 segundos. Por lo tanto, vamos a sustituir en la expresión de la posición, específicamente hablando en 10 segundos, que es lo que se indica en este paréntesis, y va a ser 0.466 por 10 al cubo. Y esto nos va a dar una posición de 466 metros. Recordemos que esta posición es con respecto al movimiento vertical o con respecto al eje Y. Entonces simplemente podemos adicionar un subíndice con la Y aquí, indicando que es una posición vertical. Y para el inciso B, que nos preguntaba la rapidez del cohete cuando la altura es de 325 metros. Antes de pasar a la expresión de la velocidad, vamos a seguir trabajando con la expresión de la posición. ¿Por qué? Porque nos dan la posición y entonces necesitamos conocer el tiempo en el que el cohete alcanza esa posición. Por lo tanto, despejando, la variable tiempo de la expresión de la posición con respecto al tiempo, tenemos este 0.466 va a pasar dividiendo, y entonces a la expresión de la posición con respecto al tiempo hay que dividirla entre 0.466 y este exponente al cubo pasaría del otro lado como la raíz cúbica de esta expresión que hemos escrito para que obtengamos el tiempo. Por lo tanto, sustituimos y el tiempo va a ser igual a la raíz cúbica de la división de la posición, que en este caso son 325, entre 0.466. No olvidemos que es una raíz cúbica. Y esto nos va a dar como resultado que el tiempo en el que alcanza dicha posición es igual a 8.86 segundos. Y una vez que nosotros conocemos ese tiempo, entonces sustituimos el tiempo de 8.86 segundos en la expresión de la velocidad con respecto al tiempo. Recordemos que esta era igual a 1.40 por el tiempo al cuadrado, donde el tiempo habíamos dicho que se ingresaba en unidades de segundo. Por lo tanto, simplemente sustituimos. Recordemos que cuando ponemos aquí este tiempo, vamos a indicar en qué valor estamos sustituyendo, que es 8.86, y entonces va a ser 1.40
por 8.86 elevado al cuadrado, y esto nos va a dar una velocidad de 109.90 metros entre segundos. Pero recordemos que como estamos trabajando un movimiento vertical, entonces la velocidad del cohete es hacia arriba. Por lo tanto, simplemente colocamos un subíndice y aquí para indicar que la velocidad es con respecto al eje Y. Y así es como hemos llegado al final de este video. Si ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recordamos que esto es YouScience y nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.